La clase de hoy se va a centrar en las reacciones químicas. Las reacciones o cambios químicos, recordemos que son aquellos procesos que se dan cuando la materia realiza, por así decirlo, una transformación y no puede devolverse a su forma original a menos que existan procesos muy avanzados. Las reacciones químicas las podemos realizar en el laboratorio y son manipuladas por el hombre, o pueden existir reacciones químicas de forma espontánea. Por ejemplo, la fermentación, la oxidación, el envejecimiento, la formación de compost a través de los desechos de las hojas, cortezas de árboles y demás. Una forma de representar una reacción química es mediante una ecuación. Y tenemos aquí una ecuación química. Esta ecuación química me representa a mí una reacción que ocurre en el laboratorio. Esa reacción la encontramos con símbolos y la encontramos con coeficientes. Muy bien. Estos coeficientes me sirven a mí para tener en cuenta que la cantidad de átomos de los reaccionantes que está del lado izquierdo sea igual a la cantidad de átomos que hay en los productos. Esta temática la abordaremos más adelante. Esta temática recibe el nombre de balance de ecuaciones. Muy bien. Entonces, esta ecuación química va a estar ayudada por otras cosas para poder conocer a plenitud en qué condiciones, en qué circunstancias ocurrió esa reacción. Entonces ya habíamos dicho que del lado izquierdo se llaman reaccionantes y del lado derecho productos. Los números que están en la parte de adelante se llaman coeficientes. La flecha significa produce, significa que al reaccionar A más B me produce AB. Muy bien. Aparte de esto, en la parte de arriba de la flecha existe un tipo de sustancias que conocemos con el nombre de catalizadores. Los catalizadores son aquellos que aceleran o disminuyen la velocidad de una reacción. Donde ellos no experimentan cambios. El catalizador. Bien, siempre lo vamos a encontrar en esta parte de arriba. Vamos a encontrar también las condiciones. Usualmente te pueden colocar aquí en la parte de abajo la temperatura, la presión, ¿verdad? Entre paréntesis también nos van a colocar el estado en el cual se encuentran las sustancias. Se encuentra en estado gaseoso, se encuentra en estado líquido, si se encuentra en estado sólido. También vamos a encontrar sus índices, como este número 2 que podemos apreciar aquí, que me va a indicar la cantidad de átomos de cada uno de esos elementos que intervienen en ese proceso. Entonces aquí tenemos por separado cada uno de los símbolos. El signo más me separa dos o más reactivos o productos. La flecha me indica qué produce, me separa los reactivos de los productos. Y vamos a encontrar los símbolos. S para el estado sólido, L para el estado líquido, G para el estado gaseoso y AC que identifica un estado acuoso, que significa que está diluido en agua. Estado acuoso. Muy bien. Entonces vemos aquí cómo está representada esa reacción química. Del lado izquierdo entonces tenemos los reaccionantes, del lado derecho tenemos los productos y encontramos aquí el estado en el cual se encuentran cada uno de estos compuestos. Observemos aquí que está en estado gaseoso. Todos se encuentran en estado gaseoso.
Muy bien. Entonces, tenemos allí la claridad de que entonces la ecuación química es la forma como yo puedo escribir esa reacción que ocurrió en el laboratorio. Bien, aquí te refuerzo un poquito lo que ya te había explicado anteriormente para que lo puedas leer y profundizar. Vamos a mirar entonces cuáles son los tipos de reacciones químicas. Vamos a trabajar 5 tipos de reacciones químicas que son síntesis, descomposición, desplazamiento simple, desplazamiento doble y combustión. Vamos a ver paso a paso cada una de ellas. Las reacciones químicas de síntesis o composición. En este tipo de reacciones, 2 o más compuestos van a dar origen a un solo producto, donde A o B pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Entonces, repito, a partir de 2 sustancias obtenemos un solo producto. Tenemos aquí el ejemplo. Tenemos a partir de 2 sustancias obtenemos un solo producto. A partir de 2 sustancias obtenemos un solo producto. A partir de 2 sustancias obtenemos un solo producto. Entonces, de esta forma yo puedo identificar que este tipo de reacción recibe el nombre de reacciones de síntesis o también conocidas como reacciones de combinación. Muy fáciles y sencillas de identificar. Reacciones de descomposición. Este tipo de reacciones son contrarias a las reacciones anteriores. Entonces, fíjate que es el caso contrario. A partir de un reaccionante, yo voy a obtener un producto, pero dividido en 2. Estos pueden ser, B y C, pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Vamos a ver el caso. Tenemos aquí el clorato de potasio, que es un compuesto, ya sabemos que es una sal, ¿verdad? Obtenemos aquí o tenemos un catalizador. Este triangulito significa que se está calentando el clorato para que dé origen al cloruro de potasio más el oxígeno. Entonces vemos que a partir de 1 obtenemos 2. Recuerda entonces que este triangulito significa calor. Este calor actúa como un catalizador porque acelera la velocidad de la reacción. Muy bien. Continuamos entonces con otro tipo de reacciones que son las reacciones de desplazamiento simple. En este tipo de reacciones observa que el magnesio se encuentra solo y el sulfato de cobre 2 se encuentra en pareja. Observemos que tenemos aquí una doble flecha. Esta doble flecha me indica a mí que la reacción es reversible. ¿Qué significa reversible? Que los reaccionantes se pueden transformar en productos y que los reaccionantes se pueden transformar en productos y que también los productos, cuando se termine el proceso, se pueden transformar en reaccionantes. Esto significa la doble flecha que está aquí. Muy bien, le iba diciendo entonces que el magnesio está solo y el cobre está unido con el sulfato. Observa que cuando se da la reacción en los productos, quien va a quedar solo es el cobre y el magnesio se va a juntar con el sulfato y desplaza al cobre. Por esto, esta reacción recibe el nombre de desplazamiento simple porque solamente se desplaza a un solo elemento. Veamos el caso cuando son reacciones de desplazamiento un poquito más dinámicos. Por ejemplo, vemos aquí A más B. Entonces, A estaba con B,
C estaba solo. Y fíjate que después C se junta con B y A queda solo. Entonces, ahí estamos al frente de este tipo de reacciones de desplazamiento simple. Muy bien. Tenemos entonces, mira este ejemplo, ácido clorhídrico más zinc. El zinc se encuentra solo. El zinc está solo, pero cuando avanza la reacción, el zinc se une con el cloro y el hidrógeno queda desplazado o queda libre. Usualmente vamos a encontrar el hidrógeno con una flecha hacia arriba. Cuando nosotros encontramos al hidrógeno con una flecha hacia arriba, significa que se está desprendiendo en forma de gas. Eso significa la flecha hacia arriba. Y si nosotros encontramos una flecha hacia abajo, significa que la sustancia precipita. Quiere decir que se va al fondo del recipiente. Si esta sustancia precipita, obviamente pesa más que todas esas, que pesa más que ese otro tipo de sustancias que se encuentra en ese proceso y se va hacia el fondo del recipiente, ¿verdad? Entonces lo vamos a observar de esta manera. Entonces vemos aquí una reacción típica de desplazamiento simple. Bien, tenemos aquí otro tipo de reacciones de desplazamiento simple. De este ladito vamos a colocarles óxido de mercurio. Vemos aquí qué tipo de reacción ocurre. Vamos a ver. A partir de 1 obtengo 2. Vamos a ponerles de este lado el O2, ¿verdad? Y el hidruro de sodio, 2Na más H2. A partir de 1 obtengo 2. Vemos aquí 2 de carbono, el grafito, H2 más C2. Tenemos aquí ejemplos de reacciones de descomposición. Muy bien. Vamos a ver reacciones de desplazamiento o de intercambio. Ahora no va a ser como en el ejercicio anterior que teníamos que solamente se desplazaba un solo elemento, no. Ahora vamos a ver un intercambio de parejas. A está con B, pero va a cambiar y A va con D y B va con C. Entonces, mira que hay un intercambio de ambos lados. Miremos aquí, tenemos el hidróxido de sodio y el cloruro de cobre. Hacemos un intercambio. El sodio se va con el cloro y el cobre con el grupo OH. Entonces, date cuenta que ambos se intercambian. Por eso se llama doble desplazamiento. También se llama intercambio o doble sustitución. También se le llama. Una reacción de intercambio o doble sustitución. Muy bien. Tenemos aquí el cloruro de sodio, el nitrato de plata, produce nitrato de sodio más cloruro de plata. Muy bien. Observen entonces ustedes esta reacción. Vemos entonces la parte, como yo les enseñé, parte positiva, parte negativa. Parte positiva, parte negativa. Bien, vamos a ver cómo la parte positiva se junta con la parte negativa y me forma, el sodio se une con el nitrato y forma el nitrato de sodio. Muy bien. Y tenemos después la parte positiva que se junta con la parte negativa y vemos la formación del cloruro de plata. Como hubo, ya saben, de ambas partes un intercambio, es entonces doble desplazamiento. Ok. Vemos acá nuevamente el ejemplo también típico. Vemos entonces cómo el sodio se junta con el sulfato y vemos aquí la molécula de agua. Ya después todos estos numeritos que están en la parte de adelante los vamos a estudiar la próxima clase porque ellos tienen que ver con el balance de las ecuaciones químicas.
donde el número de átomos de los reaccionantes debe ser igual al mismo número de átomos de los reactivos. Entonces lo vamos a ver en la próxima clase. Y por último tenemos las reacciones de combustión. Estas reacciones ocurren cuando un hidrocarburo orgánico se combina con el oxígeno para formar agua y dióxido de carbono. Un hidrocarburo orgánico reacciona con el oxígeno. Siempre que hay reacciones con el oxígeno, se conocen este tipo de reacciones como reacciones de combustión. Muy bien. Entonces, en este tipo de reacciones hay liberación de energía en forma de luz y calor. Veamos entonces el carbón, cómo realiza ese proceso de combustión y me da como resultado dióxido de carbono. Vemos también el metano, que es conocido como gas de los pantanos por su olor característico a huevos descompuestos cuando estamos en zonas aledañas a aguas estancadas, ¿verdad? Él entra en contacto con el oxígeno, y me da como resultado el dióxido de carbono más agua. Entonces ahí sé que es una reacción de combustión. Otro ejemplo, miremoslo aquí donde está la combustión del gas metano. Este es el metano. En presencia de oxígeno molecular me va a dar dióxido de carbono más agua. Muy bien. Tenemos también otro proceso de combustión y es el proceso de la molécula de glucosa al oxidarse. Y este proceso lo vimos nosotros en el proceso de biología, ¿verdad? En biología, la oxidación de la molécula de glucosa que me da como resultado agua más dióxido de carbono. Observen ustedes cómo se da ese proceso de obtención de calor y de luz al realizarse estos procesos de combustión al prender un mechero, cuando quemas un papel y cuando quemas un auto. Bien, damos gracias entonces a las diapositivas que fueron elaboradas por la Universidad Central de Venezuela, que fue utilizado como material de apoyo de mi parte para dar la clase. Entonces, hasta aquí se trabajó este proceso. Espero que las diapositivas les sirvan de mucho material de apoyo para profundizar mucho en este tema. Muchísimas gracias a ustedes por su atención.